Hoy vamos a demostrar un trabajo que estamos realizando en el monte para quitar a una persona que está perturbando un matrimonio. De esta manera vamos a realizar los trabajos en el monte para así quitar de encima a esa persona que está perturbando ese matrimonio. En la representación de una calabaza invocamos a Mamá Chola, la caridad del cobre, para unir a esa pareja, ya que esa pareja lleva muchos años viviendo juntos y ha venido esta persona a perturbarla utilizando yuntas o clavos de línea. Vamos a encajarlo en la calabaza y a la vez lo estamos encajando materialmente a la persona que está perjudicando a esa pareja. Cuando vamos al monte es lo mismo que ir al cementerio, que ir a Calunga a buscar espíritus. Estos espíritus que están ansiosos por alimentarse no solo de la empemba de la vela, sino de las ofrendas que se le puede dar a estos espíritus que están vagando en el monte. Muchas veces el palero descarta hacer un trabajo en el monte y esto trae por consecuencia graves problemas, ya que no puede realizar los trabajos que él verdaderamente necesita, utilizando Osain, los cuatro vientos, y utilizando toda la fuerza que va a estar de un modo o de otro tratando de coger a los espíritus más fuertes. Dice, camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Yo voy a los mundos caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina, y camina chola, te intenté. Ya son las horas, camina chola, te intenté. Va con mi maña, camina chola, te intenté. En la forma primitiva que tiene el gangulero, la forma y las expresiones y los cantos juegan parte importante en muchos trabajos que realiza el gangulero, utilizando cintas de colores para así amarrar a esa persona o enredarla para que se vaya ya que está perturbando a este matrimonio. Una vez más, damos a conocer estas formas primitivas, videos que han salido de los archivos del Tatiraca para demostrarlos a todos ustedes. Yengue, Saramagüe, piango, piango llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, saca a la persona que va a hacerse el trabajo. La representación de ese muñeco hecho con saco de yute en la invocación del propio Tatapanzua o Cubayende. Siempre que utilizamos yuntas o clavos de línea, estamos trabajando con el propio Sarabanda. Siempre que utilizamos la calabaza, lo estamos haciendo con Mamá Chola, la caridad del cobre. Dueña del amor, dueña del dinero, dueña de las barrigas, dueña del río, de las aguas del río y las desembocaduras. Podemos, con las ofrendas que hicimos a los espíritus, para que coman encima de la persona que vamos a separar, ya que ha estado perturbando, tratando de llevarle el marido a esta señora.
nosotros invocamos a los espíritus que vagan, invocamos a los inquisis malongos de la propia enganga y así vamos a preparar el trabajo para quemar a esta persona. Podemos decir que estos trabajos no son recomendados a ninguna persona que estamos dramatizando escenas folclóricas para que todos comprendan cómo en realidad se trabaja esta religión. Es parte importante del gangulero conocer el monte para así hacer sus trabajos en él y poder llevar la fuerza o traer la fuerza necesaria que necesita el palero para muchos trabajos. Willy y yo dicen carajo, dicen ya vas, dicen saca, dicen los muanas, dicen que son burcutelas, dice paquindoquen, dicen carajo, dicen uri, dicen carajo, dicen lo encila, dicen carajo, dicen Willy y yo dicen ganga, dicen carajo, dice uria, dice los muanas, dicen porque yo dicen manda carajo, dice uria, dicen los muanas, dicen carajo. Yengue, Sanamagüe, paso a paso llegó, Yengue, Sanamagüe, con mi maña llegó, Yengue, Sanamagüe, escuchan cuento llegó, Yengue, Sanamagüe, escuchan ganga llegó, Yengue, Sanamagüe. Pone estas telas rojas en representación del propio siete rayos para romper toda acción que tiene esa mujer encima de ese hombre, tratando de sacar humo para transmitir el mensaje directo a los espíritus. Buena chichi, dicen derecho, dicen como muenda, dicen carajo, dicen carajo, dicen como dicen todo, dicen cosas, dice ya está, dicen su cula, dicen carajo mi combo, dice uria, dicen los muanas, dicen porque yo manda, dicen los propios, dicen zarapanda, dice uria, dicen los muanas, dicen carajo, dicen go, dice buenas noches mengo, dice saludando, dicen batalla, dicen las buenas noches, dicen carajo. Cuenta, chichi. Dice, cuenta, chichi. Quema a la persona. De este modo, llama a los espíritus inquisis malongo de la enganga para que se lleve a esta persona o le suceda cualquier cosa. El caso es que tiene que separarse de este matrimonio que está perturbándolo. Este es un matrimonio viejo y quiere de todas formas quedarse con el esposo de esta señora. Por eso cuando hacemos este tipo de trabajo en la invocación de los espíritus que vagan, tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo para que así poder llevar a esas dos personas la felicidad. El palero amarró las cuatro esquinas del monte y así va a romper completamente las agresiones que tiene esa persona encima de ese hombre.
Dicen para tú, dicen una cosa, dicen hija, dicen eso, dicen los mundeles, dicen cariajos, dicen las cosas, dicen malas. Dice un día, dicen tú vas a dejar, dicen tú no vas a querer, dicen lo nada, dicen con lo es. Yo está diciendo, yo hace, dicen lo en Sara, dicen, pero yo está diciendo para los tuyos, dicen una cosa. Dice esos mundeles, dicen eso, dicen los pantalones, como dicen cariajos, dicen son cosas malas, dicen no sirve, dicen para los tíos, dicen cariajos. Dicen tú lo quieres, dicen todo eso, dicen cosas, pero dicen esos mundeles, dicen lo malo, dicen yo lo dicen para los tíos, dicen son cosas cariajos. Dicen cuidado, dicen, yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo. Dicen palo seco, dicen está parado, dicen vamos a ver, dicen quién lo tumba, dicen Mayimbe, dicen vuela, dicen no vuela nada. Dicen yo paga, dicen pa' que tú, dicen carajo, dicen Sare, dicen cheche, carajo. Dice yo va a dar, dicen como dicen uno, dicen susu, dicen carajo. Dice para que dicen cosa mala, dicen lleve. Dice para que cosa mala, dicen lleve, dice somuana, dicen onfinda, dicen carajo, dicen donde tú carajo, dicen quiera, dicen carajo. Los va, dicen pagar, dicen carajo, dicen los derechos, dicen para todo, dicen fumbe, dicen que va a uriar, dicen somuana. Dice yo va a dar, dicen como dicen, todo dicen cosas. Lo importante de estos trabajos es llevar los conocimientos a las ensaras que se están haciendo. Muchas veces estos trabajos no los podemos hacer en la casa porque es casi imposible. Según donde usted viva, usted pudiera hacer un tipo de trabajo de esta índole, pero donde mejor se hace es en el monte, ya que acuden muchos espíritus que están sedientos, que están hambrientos, y usted le va a dar esta ofrenda de cocos, de aguardiente, de vino seco, de chamba, de humo, de enzunga, de tabaco, y a la vez está transmitiendo el poder de estos espíritus, haciéndole también a la muana la tumba. Hay un dicen cariajo, marrayo, parte criumba de los yo. Dice muana, dice son brucutela, dice son cosas malas, dicen tú llevas, dice porque yo manda, dicen cariajo, yo soy, dicen los tatas, dice daca, dice cariajo de munda placa, dice y acá en la funda dicen que él es una manguaco, dicen cariajo, dice yamaca, dicen con manfunda, dice bauria, dicen cariajo, todo un fumbe, dicen a eso, dicen los muanas, cariajo. Yengue, Saramagüey, con mi maña llegó. Yengue, Saramagüey, Cuchanganga llegó. Yengue, Saramagüey, Sarabanda llegó. Yengue, Saramagüey, Siete Rayos llegó. Yengue, Saramagüey, como dicen llegó. Yengue, Saramagüey, Lucerito llegó. Yengue, Saramagüey, Cuchancuento llegó. Vamos a mandar un salam aleikum para todos los tatas, tataitas allá y en Gueyo, y que Sambiampungo, Cutar en todo un día me da güey. Estamos viendo uno de los trabajos que realiza el Tata Iraca, Batalla Mundo, en el monte, para que puedan tener una idea cuando el gangulero va al monte a trabajar. No hagan el mal, dedíquense a hacerles bien, que es lo mejor para todos.